4 de mayo, Evangelio de San Juan 21, 19 del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo. Como los primeros días de su amistad se encuentran nerviosos e indecisos, ¿cuándo se les mostrará el maestro? ¿Cómo aparecerá? Mientras esperan, hablan, reconstruyen recuerdos, historias, anécdotas. De la traición de Pedro parece habérseles olvidado. Han venido a vivir a su casa, siguen considerándolo su jefe natural y saben que cuando Jesús reaparezca, lo hará allí donde Pedro esté. Juan subraya inmediatamente después de la de Pedro la presencia de Tomás, que parece tener compensar su lentitud en creer y en su mayor esfuerzo de amor. No se separa de Pedro ahora. Él no vuelve a ocurrirle lo de la otra vez. Se pasará la vida, si es preciso, en la primera fila en lo que esperen al lado de Pedro. Subraya también Juan la presencia de Natanael, a quien el mismo evangelista ha presentado al comienzo de sus evangelios como especialmente versado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tal vez en esos días actuaba un poco de maestro de los demás y les explicaba las profecías como Jesús e hicieron de los dos Emaús. Estaban juntos, han consumido largas horas de conversación y recordar, han meditado unidos, han rezado en común y sus charlas les hace olvidarse de comer. Pero Pedro es el dueño de la casa y tiene que atender a sus huéspedes. Tal vez su mujer o su suegra le, han, le han dicho que charlar está muy bien, pero que tantos huéspedes han terminado ya con la reserva de la despensa. Es hora de acordarse del trabajo. Y Pedro no conoce otra que el de su oficio de pescador. Dice con sencillez a sus amigos: voy a pescar. Ellos escucharon un poco avergonzados con tantas charlas. No se había dado cuenta de que las provisiones de su amigo no podían ser interminables. Vamos también contigo, le dicen. Volvían a consentirse camaradas y todos regresaban a los antiguos tiempos concluidos el peregrinar siguiendo a Jesús. El mar despertaba en ellos cientos de emociones y de recuerdos vivos. Sobre esta misma barca habían vivido juntos al Maestro las horas más felices y llenas de su vida. Aquí oyeron su voz y presenciaron sus prodigios, charlaban, reían, bromeaban, vivían. Pero pronto la realidad se alejó de sus recuerdos. Pasaban las horas y la red seguía vacía. Es que se habían escondido los peces, cambiaban de posición, de lugar, y cuanto más sacaban pececillos miserables que arrojaban casi con cólera y devolviéndolos al mar. Habían conocido noches como estas y sabían que era parte del oficio el fracaso de vez en cuando, pero recordaban pocas tan estériles como estas. Sus brazos estaban ya fatigados y la noche se les hacía interminable, pero no se resignaban a volver sin nada. En una de las largadas junto a la costa, casi ya en el plano amanecer, divisaron a la orilla una figura humana, un hombre que parecía joven y que le hacía gestos de acercarse. Le hicieron intrigas, le hicieron intrigados. Entonces el extraño le hizo una pregunta que les encolerizó. Muchachos, ¿han pescado algo? Le hubieran golpeado de haber tenido cerca. Nada les costaba más a un pescador o a un cazador que confesar su fracaso, y las cosas resultan más chuscas cuando un desconocido formula esta pregunta tras una larga noche de fatiga inútilmente. Pero para encolerizar estaban demasiado fatigados, no respondieron secamente. Mas el desconocido no pareció darse por satisfecho con su respuesta y les dice
echen la red a la derecha y hallarán peces. El consejo les parecía más absurdo aún que la pregunta. Habían echado la red a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al sur, al norte, y ahora venía ese desconocido a darles consejos a ellos, pescadores de toda la vida. No obstante, la noche y el silencio les envolvió un misterio. Quizás en el interior de sus subconscientes les hacía recordar que una vez alguien le había dado ese consejo parecido y terminaron con las redes llenas de pesca. Se dejaron envolver por el mismo misterio y como autómatas obedecieron. Y a los pocos momentos, un tirón de la red les sacudía. Tenían peces. Ahora fueron ellos quienes tiraron y se dieron cuenta de que apenas podían con ellos. Sus ojos se volvieron a la orilla y vieron cómo el desconocido se estaba alejando unos pasos y estaba encendiendo una hoguera. La luz de las llamas de una corazonada hicieron hablar al amado, que escuchó bien su voz y le dice a Pedro: es el Señor. Lo que en Juan fue una corazonada se convirtió para Pedro en una certeza. Y esta es la decisión. Ahora se dio cuenta Pedro de que estaba desnudo y casi como suele hacer los pescadores aún hoy en Tiberíades, pero se, no se entretuvo en ponerse la túnica y se arrojó al cuello y se tiró al agua. Sus compañeros le miraron moviendo la cabeza, riéndose casi de impetuosidad de su jefe, que ni paciencia tenía para esperar a que arrastraran la barca hasta la orilla. Cuando Pedro llegó allá, se dio cuenta, se sacudió el agua, se calzó la túnica y corrió hacia el Señor. Nunca sabremos, aunque podamos imaginarnos, cómo fue el encuentro entre los dos amigos, el maestro y el discípulo. Al llegar los demás, no percibieron en Cristo signos ningunos de majestad. Era el de siempre. Estaba inclinado sobre el fuego en el que estaba asando un pez. Junto a la hoguera había un poco de pan. Trae algunos peces que acaban de pescar, le dijo Jesús. Podían haber pensado en repartir multiplicándolos y el que tenía al fuego. Pero todo milagro resultaría pequeño junto al enorme de volver a estar entre ellos. Regresaron entonces ellos a la red que habían dejado medio abandonada en la playa. Ya no tenían prisa. Era él. Estaba con ellos. Volvieron a sentirse pescadores y se entregaron a la alegre tarea de contar los peces, 153 de los grandes. Su asombro de que la red hubiera resistido tanto peso. Y ahora volvían junto a él, felices y seguros. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y no era tanto el número de los peces pescados los que le habían convencido, cuando su modo de actuar era el maestro de siempre. Volvía a estar entre ellos como entre viejos amigos, amables, sencillos, bondadosos, exquisitos. Vieron aquel tan especial modo suyo de partir y repartir el pan, y sus ojos terminaron de abrirse, como en los dos peregrinos de Maús. Cuando todo hubiera re- reparado sus fuerzas, el maestro comenzó a hablar. Les gustaba hacerlo en esa intimidad con los comensales saciados. Son muchas las cosas importantes hechas y dichas por Jesús en la sobremesa. Ahora va a robustecer el papel de Pedro entre los suyos. Aunque todo hace pensar que para sus compañeros Pedro seguía siendo el jefe del colegio apostólico, no cabe duda de que su autoridad moral había quedado herida tras las negaciones de la noche del jueves.
En cierto modo, todos se sentían un poco avergonzados de él y traición les servirá de coartada de sus repetidas traiciones. Al menos Pedro debía haber resistido, pensaba, como si con ellos todos quedaran en algún modo justificados. Era necesario, por ello, que Jesús reafirmase la autoridad de aquella piedra sobre la que pensaba fundar su iglesia y lo hará con su estilo cordial y expresivo al mismo tiempo. Cuando hubiera comido, dijo Simón Pedro, Simón Barjona, ¿me quieres más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole, apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo, Simón Barjona, ¿me quieres? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón Barjona, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara, ¿me amas? Y le dijo el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús, apacienta mis ovejas. La narración de Juan es viva y sencilla. No nos dice si las tres preguntas se hicieron a Pedro seguidas. Lo más probable es que mediara entre ellos largos intervalos, igual que mediaron entre las tres negaciones de jueves. Lo que es evidente es que esa triste repetición de preguntas y respuestas y misión hicieran una muy especial solemnidad. No es un juego, un puro juego de frases amistosas, tal como comenta Bernard. En ese momento Jesús une definitivamente consigo a Pedro en la vida y en la muerte. Interiormente le había prometido hacer de él la roca inquebrantable de la iglesia. Hoy le consagra como pastor del gran rebaño, después de haberle investido de la perpetuidad y le confiere la universalidad, la distinción del cordero y oveja. No parece designar especialmente a los fieles y a la jerarquía en el rebaño de Cristo, sino sencillamente a la totalidad de pequeños y grandes. La solidez perpetua de la roca ha sido ligada a la firmeza de la fe, a la inteligencia de la revelación de los misterios. La universalidad del pastor queda unida y elevada calidad de amor a la profunda realidad de la adhesión a la persona misma de Jesús. Pero no entenderemos plenamente el sentido de la cena si no nos transportamos de algún modo a la cultura pastoril en que estas palabras fueron dichas. Para el hombre moderno, la imagen de pastor se ha poblado de connotación romántica y el rebaño ha pasado a usarse en un sentido despectivo y borreguil. El hombre moderno no le gusta ser oveja. Difícilmente se entusiasmará con la idea de ser pastor. No era así en el tiempo de Jesús. Él le gustaba presentarse como el pastor de un rebaño. Él era el buen pastor por autonomacia. Veía sus 12 y y a todos cuantos creían en él por los siglos de los siglos como las ovejas por las que daría la vida. Por eso al morir no pensó dejar al frente a los suyos un jefe, un líder, un director, un monarca, sino un pastor, como él lo había sido. Por eso pasará a Pedro su cayado pastoral para que lo lleve hasta la muerte y lo lleve a su vez a sus sucesores mediante palabras pacientes. Apacienta mis corderos. Jesús está confiando a Pedro su iglesia, pero con un modo muy especial, mucho más vital de lo que pudiera encerrar en solo conceptos de autoridad. Para entenderlo tenemos que profundizar en la vasta gama de conceptos que el lenguaje bíblico oriental
encierra la figura del pastor. El pastor judío y su grey viven un contacto muy estrecho, comparten la misma vida, día y noche, viento y sol, calma y tempestad. El pastor ha visto nacer a cada una de las ovejas a su lado, crecen, él vive con ellas día y noche en plena soledad, él las conoce una por una, ellas le conocen a él. Ha puesto a todos sus nombres y a cada una sabe las costumbres y gustos. Ella puede distinguir su voz entre mil y les seguirá hasta el fin del mundo porque sabe que le lleva a los buenos pastos. Del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, 4 de mayo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.